Bienvenidos a un nuevo programa de la Asociación Instituto AMES. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Lola Aparicio, que nos ha brindado un poco de su tiempo para poder compartir con nosotros sus experiencias y sus investigaciones. Ella es médico, investigadora y está especializada sobre todo en los procesos que hay alrededor de los moribundos antes de comenzar lo que yo denomino como la desencarnación o el proceso de volver al cielo. Hola, ¿qué tal, Lola? Bienvenida, muchas gracias por estar conmigo. Hombre, Joaquín, muchas gracias por invitarme y estar contigo aquí ya. Ese es el fruto de mi investigación, el libro que publiqué el año pasado, que ha tenido muy buena acogida, va por la 3ª edición. No sé cómo van estas cosas, pero ha tenido ya te digo, ha tenido muy buena acogida entre las personas, ¿no? Quizás porque trato sobre temas que no están muy investigados ni están muy descritos, ¿no? Entonces creo que por eso la gente o las personas tienen esa curiosidad por saber qué es lo que le va a pasar cuando están en periodo de tránsito. ¿Quieres que hable un poco más sobre La verdad esta que a mí me llama investigación? mucho. Sí, claro, es la idea, porque a mí me llama mucho la atención sobre todo el hecho de que muchos de los casos que tú describes, yo como sensitivo, como medium, he podido vivir en primera persona, y la verdad que para las personas que como yo, que no tenemos, pues digamos, una licenciatura en temas científicos, pues es de gran ayuda que haya personas como tú que den veracidad a lo que nosotros de una forma natural o instintiva podemos percibir tras ese fino velo de lo que hay en el plano espiritual. Y la verdad que me llama mucho la atención, Lari. Por supuesto, de hecho, yo te dejo a ti todo el tiempo del mundo, que tú nos vayas comentando todas tus experiencias, y luego pues daremos paso a nuestros seguidores, que seguro que tienen muchas preguntas para hacerte. Vale, bien, Joaquín, mira, todo esto surgió en el contexto del desarrollo de mi profesión, ¿eh? Lo que yo cuento en el libro es lo que pasa, son cosas que les pasa a la gente, que pasa cotidianamente, que pasan en hospitales, que pasa en residencias, que les pasa a las personas que están acompañando a sus seres queridos. Son cosas que pasan, pero también me di cuenta de que la muerte hoy ha quedado en manos de los médicos. La muerte está en manos de los médicos. Entonces, el médico está batallando contra una enfermedad que es, porque no creo que ningún médico esté batallando contra la muerte. Contra la muerte no hay batalla. Uno podrá batallar contra una enfermedad, con la enfermedad que tiene al paciente, ¿no? Con sufrimiento, que tiene al paciente en el hospital. Pero hay un momento en donde la persona, bueno, pues pasa a paliativos, porque médicamente no se le puede hacer mucho más para curar. A mí los de paliativos me gustan mucho, ¿no? Porque yo he escuchado a compañeros decir que ellos están en un servicio en donde no pretenden curar a nadie. Y es verdad, ellos no pretenden curar a nadie. Van a acompañar a una persona en el último tramo de su vida en este plano, para que lo haga sin dolor, sin molestias, confortablemente. Y eso lo hemos aprendido a hacer muy bien los médicos. Hoy nadie tiene que irse en un dolor, ni nadie tiene que irse de una manera en disconfort. El cuerpo se puede ir, el cuerpo se desconecta solo, sabe desconectarse solo, y no duele. Duele la enfermedad que tengas, pero eso el médico lo sabe hacer muy bien, ¿no?
Pero también me di cuenta de que las personas que están en tránsito, aparte de tener un cuerpo, pues tienen unas emociones y tienen un espíritu. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? El médico escucha muy bien el cuerpo del paciente. A eso lo llamamos síntomas. ¿Qué síntomas tiene usted? ¿Qué le sucede? Y cuando la persona dice lo que le sucede, son siempre algo referido al cuerpo. Pues me duele aquí, me duele allí, me duele allá. La psicología o la psicología que pueda tener el médico, pues ya entra en el mundo emocional. Si está más triste una persona que tiene dolor, por ejemplo, pues su vida emocional se encuentra más deprimida, le quitas el dolor y la persona como que revive, ¿no?, emocionalmente. Pero también había otra faceta, otra parte que te cuentan las personas o te cuentan los testigos, no tiene por qué ser la misma persona, la persona que te lo cuente, sino viene un hijo, una hija, el esposo y te cuenta lo que le está pasando a su madre o a su padre o al ser querido que esté acompañando, ¿no? Algunas veces sí me lo ha contado el paciente, otras veces han sido los testigos quienes me lo han contado. Que bueno, lo que yo llamo el velo entre este mundo y el otro mundo, pues como que se va desvaneciendo. Y me di cuenta, después de recoger muchos casos, que era algo que no estaba, ya no te digo investigado, es que no estaba prácticamente ni descrito, ¿no? Ahí hay una persona, un médico de paliativos que escribió un artículo sobre los sueños que tienen los moribundos, y vio que allí había un patrón y que ahí se movía algo. Otros también han intentado hacer un acercamiento, sobre todo los que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, que eso es lo que la ciencia hoy está estudiando más. Pero esos fenómenos que suceden a las personas antes de dar el paso hacia el otro lado, lo que nosotros llamamos el tránsito, esas personas que están en tránsito, empiezan a aparecer una serie de fenómenos que en el mejor de los casos algún compañero dice, bueno, esas cosas que les pasan a los moribundos, esas cosas que le pasan a la gente, bueno, ¿qué son esas cosas? Yo me puse a recoger casos y casos de esas cosas y resulta que es un mundo fascinante, ¿no? Porque te das cuenta cómo a la persona que está en tránsito le sucede una serie de cosas que siguen un patrón. Me di cuenta que había algo que se repetía de una persona a otra. Lo que uno me contaba ya me lo había contado antes otra persona o parecido, porque cada uno tiene esos últimos días, horas, semanas, ¿no?, ese periodo de tránsito, cada uno lo vive de forma distinta, pero las fases son las mismas. Yo me gusta asemejarlo al proceso de nacer. En el proceso de nacer nadie nace igual que nadie, porque a la madre o la mamá le puede durar el parto un poco más, un poco menos, tener más dolor, tener menos, en fin, pero al final el niño sale por el canal del parto. El niño puede salir con una vuelta de cordón, puede salir mejor, peor, pero el proceso es el mismo. Y es el mismo para un musulmán que para un ateo, que para un chino, que para un esquimal. Es el mismo. Entonces empecé a darme cuenta de que a la hora de trascender el proceso, hay un proceso. Primero hay un proceso. O sea, esto no es caótico, lo que no está es descrito, no está investigado, pero nadie se va en un caos, sino que sigue una fase. Es como el parto, si tú no sabes ni de dónde viene el niño, ni dónde está el niño, y de repente te aparece allí el niño, pues tú dices, bueno, eh, no sabes bien cómo es el proceso, pues piensas que es un caos y que el parto va a ser un caos y que, bueno, a ver lo que pasa y vas con miedo. Al proceso de morir pasa exactamente igual. El cuerpo se desconecta. Yo digo, me gusta decir, porque es muy gráfico, el cuerpo se desconecta, el cuerpo emocional o tu mundo emocional se despide. ¿Cuánta gente hay que no se ha podido despedir de los suyos o seres queridos
que no han podido despedirse de su padre y de su madre, y eso lo tienen aquí porque no han podido realizar ese proceso de disolución o de despedida que requiere el cuerpo emocional, pero es que el cuerpo espiritual también tiene un proceso, también tiene unas fases, y empecé a darme cuenta de que las fases se repetían de una persona a otra. De manera que cuando me viene o algún caso o alguna persona que está terminal o que su madre o su padre está acompañando al ser querido, yo ya les pregunto por esas fases por las que pasa el espíritu, ¿no? El cuerpo espiritual, que es el trasvase de nuestra conciencia de este plano al plano siguiente. Y a este respecto, las personas tardan más tiempo o tardan menos tiempo. Tardan el tiempo que necesite, como un parto. ¿Cuánto dura un parto? Pues el que se necesite. Cada uno, cada uno va de una determinada manera. Entonces me di cuenta de que existía este proceso e incluso en enfermedades de aparición súbita, previamente, porque mira, te voy a decir la primera fase de este tránsito, es lo que yo llamo, le he puesto el nombre de fase de aviso. Y me he dado cuenta, investigando, preguntando a la gente, que se nos va a avisar de una u otra manera de que nos vamos a ir, de que nuestros días están cercanos. De manera que cuando estamos en tránsito, la persona sabe, lo sabe. En la última, si no se ha dado cuenta antes, pues porque no estamos atentos a lo mejor a nuestro yo interior que nos va hablando, nos va susurrando, con intuiciones, de alguna manera lo saben que van a trascender. Incluso tengo varios casos que, bueno, un tiempo antes, un mes, unas semanas, no muchas, pues la persona ha visto a alguien, algún ser querido que ya había trascendido y de repente lo ven. Eso que tú dices de que se está validando las facultades o las habilidades psíquicas que tú tienes, es así, porque cuando estamos en tránsito, el velo que hay o la separación que hay entre los dos mundos, que normalmente no vemos, se va diluyendo, de manera que el moribundo o la persona que está en este proceso adquiere la habilidad de la mediumnidad y efectivamente empiezan a ver a seres que ya han trascendido. Los puede empezar a ver pues un poco antes, un mes antes, en esa aparición, en esa visión, estando la persona previamente bien, ¿eh? Tú estás bien, y de repente un día, pues ves a tu marido o a tu padre y se te aparece. Y a lo mejor no te dice nada, pero eso ya es como un aviso de que, de que te toca o te está tocando irte para el otro lado. Y eso lo hacen para que tú puedas resolver los asuntos pendientes que tengas aquí. Eso es muy importante, Joaquín. Las personas, para pasar al plano de luz, hacen un tránsito. Una parte se hace aquí y otra parte se hace en el astral, justo en lo que hay después de aquí, ¿no? Y para pasar al plano de luz, a lo que llamamos cielo, los cristianos llaman cielo, para pasar allí tienes que despojarte de emociones que no son acordes con la vibración del cielo o con esa alta vibración, como puede ser la envidia, la ira, el enfado. Si tú te vas de aquí enfadado con alguien, no pasas así al plano de luz con ese enfado, sino que en ese tránsito del otro lado, en el astral, mucha gente lo llama el astral, en el astral estás trabajando ese enfado. Llegas a comprenderlo, a entenderlo, a disolverlo,
Allí hay que disolver emociones que no son acordes con la vibración sumamente alta que tiene el plano espiritual o el cielo. El mundo cristiano llama a eso purgatorio, porque en cierta manera se purgan una serie de asuntos pendientes que no son acordes con esa vibración. Nadie se queda en el purgatorio. Nadie se queda en el purgatorio, como nadie se queda en el infierno, son estados de conciencia. Pero lo que sí es importante es que la persona se vaya con el menor número de asuntos pendientes y si se va sin ninguno, muchísimo mejor. Yo en el libro cuento el caso de una señora que me vino con la hija. Ella no quería venir, vino la hija. Y la hija lo que me decía, o sea, la primera, lo que me pedía en primer momento es que le diese algo a la madre porque la madre no dormía. Y la madre se tiraba toda la noche sin dormir, dando gritos. Bueno, entonces, haciendo la entrevista, ¿vale? Hablando con ella, pues salió qué es lo que pasaba. Y lo que pasaba era que la madre había empezado a ver a su hermano a los pies de la cama. El hermano se presentaba por la noche a los pies de la cama con dos mujeres más. A las mujeres ella no la conocía, esto es un fenómeno muy frecuente, que aparezca gente que conoces junto con gente que no conoces. Lo estás viendo. Y el hermano le estaba haciendo señas para que fuera donde ella. Esa es la fase de la llamada, que la he denominado así. Entonces lo que ocurría era que esa mujer el hermano había fallecido y estaban enfadados, estaban enfrentados. Cuando el hermano enfermó, ella no fue a verlo. Cuando el hermano murió, ella no fue al funeral. Y ahora el hermano se le estaba presentando a los pies de la cama y la estaba llamando. Yo le sugerí que a lo mejor estaba ahí. Entonces la mujer le gritaba al hermano que se fuera. Y esos eran los gritos que sentían la hija. Y la hija lo que quería es que la hija lo que quería era dormir ella, porque la madre no la estaba dejando dormir con los gritos, ¿no? Entonces yo le pregunté a la madre que si era posible pues tener una conversación con el hermano, ya que el hermano se le estaba presentando y ahí había quedado un escollo de una mala relación entre ella y el hermano, pues que a lo mejor el hermano le estaba dando la oportunidad de hacer las paces de alguna manera, de que ella pudiera hablar con el hermano de alguna manera y de que esa sensación que ella tenía de ver al hermano y le gritaba para que se fuera porque estaba enfadada con el hermano, pues que a lo mejor era un buen momento como la última ocasión en este plano de hacer las paces con el hermano. La enferma se negó, dijo que no, dijo que ella estaba enfadada con su hermano, que no se habían reconciliado en la vida cuando estaba vivo y que ella no se iba a reconciliar con él ahora que había fallecido. Y la hija le dijo, pero mamá, ¿por qué no pruebas? Porque es que estás gritando toda la noche porque te da miedo. Y entonces ella dijo, prefiero tener miedo a hablar con mi hermano. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Y qué quiero decir a la gente con esto? Que si estamos más tiempo en el purgatorio del que debiéramos, es una decisión propia. Nadie te va a mantener ahí. Nadie. Es tu propia ego, tu cabezonería, lo que va a impedir que pases mayor o menor tiempo en ese plano. Esta mujer se enrocó ahí y dijo que no. Se levantó y se marchó y la hija me hizo así como diciendo, ¿qué quiere que le haga? Pues nada, que al final esa persona en un momento determinado
cuando uno se despoja del cuerpo, a lo mejor, o en este plano, llega a comprender de que, bueno, estamos aquí viviendo como una película, ¿no? No hay que tomarse las cosas tan personal, tan a pecho. Puedes estar enfadado, pero saca una lección de eso, porque aquí estamos en esa escuela de la vida para tener una serie de experiencias, poder aprender de ellas, llegar a una serie de conclusiones y una vez que hemos traído esas conclusiones, pues nos despojamos de este disfraz, de este personaje que yo ahora mismo estoy representando aquí y a lo mejor, bueno, pues en otra vida pues seré otro personaje, representaré otra cosa y tendré otra serie de experiencias. Que al final se llega a entender esto, sí, se llega a entender y todos pasamos al plano de luz, sí. Pero claro, hay tránsitos más difíciles, ¿eh? Y os he puesto de ejemplo este caso para indicaros que siempre va a estar todo bajo vuestra voluntad y vuestro libre albedrío. ¿Yo sigo hablando o qué hago, Joaquín? Ay, no, no, perdona, yo es que estaba aquí ensimismado escuchándote y la verdad que es muy agradable porque sobre todo tú estás definiendo una serie de fases que, bueno, he tenido la suerte, por un lado, de percibir en primera persona y otra, pues bueno, de coincidir con otros mediums, otros sensitivos que hay en la asociación, que de alguna forma hemos ido estableciendo también una serie de pasos que hemos observado que suceden cuando se va a desencarnar. Claro, no tan específico como tú lo estás haciendo, porque de hecho yo tengo una pequeña conferencia en el canal YouTube de la asociación donde hablo de esto y en mi caso, efectivamente, también empezaban a lo mejor 24 o 48 horas antes las visitas de familiares fallecidos. De hecho, Ujú, es muy típico que se nos den situaciones a los medios en que vienen eh, familia espiritual a querer hablar con los encarnados, con sus familiares que están aquí, pidiendo perdón, pidiendo que esas situaciones se arreglen. Y es curioso cómo pueden llegar a enrocarse hasta un extremo de, como tú cuentas, de no querer ni siquiera bajarse del burro ya cuando está uno en puertas de volver atrás. De hecho, yo siempre le explico a las personas cuando viene algún espíritu pidiendo esta asistencia, esta ayuda, bueno, este perdón, que el primero en liberarse del perdón es el que lo concede y que sobre todo una vez que salimos del cuerpo, que tenemos conciencia plena, nos damos cuenta que todo lo que hay aquí en la Tierra es muy banal, es en definitiva muy terrenal, ¿no? Y que esos sentimientos son muy bajos, pero que una vez que salimos del cuerpo, que tenemos esa plenitud de conciencia, de sentimientos, nos damos cuenta que no es necesario y que realmente tenemos que vivir en amor y en una armonía. Yo coincido en lo que tú comentas, Lola, en ese estado de conciencia que se genera cuando tú desencarnas de una manera o de otra. Los que me mm, conocen saben que durante una época de mi vida, pues yo me dediqué a la limpieza de casas y me encontraba situaciones así, sobre todo espíritus que estaban totalmente aferrados a lo material, a lo físico, a las ujú, rencillas que habían tenido con sus seres queridos y no acababan de avanzar. Yo soy un defensor también, al igual que tú, de quitar esos miedos y pienso que sobre todo hoy en día hay una gran parte de las personas que ya empiezan a tener un poco más de conciencia de que hay algo más que esta vida física, mm, de que tenemos que cambiar la forma de vivir y de hecho creo que se tiene más miedo a la forma de morir que al hecho de lo que sucede después, porque hoy en día el que no quiera saber, pues la verdad que es porque efectivamente, como dice la canción, o el dicho no es más ciego que el que no quiere ver, porque hay información de gente pues muy preparada, gente que está dando pelos y señales de lo que sucede y en definitiva yo creo que a la larga se trata de que podamos entender que hay algo más y que hay que vivir de otra manera. De hecho, bueno, aquí empiezan a surgir preguntas dentro del canal de Facebook, pero antes de seguir con esto, yo sé que cuando coincidimos en Torremolinos, en el Foro ACE, mm, estuvo Netflix grabando un documental donde a ti también se te
hicieron una serie de preguntas y antes de pasar a la otra parte, ¿nos podrías explicar un poco de qué va este documental que se está creando? Que se está creando. Bueno, mira, este documental surgió, fíjate, en el año, hace ya tiempo, con Alfredo de Mindalia, cuando él escuchó una conferencia que yo di en Nerja hablando de esto, de este tema, ¿no? Hablando de esas fases por las que pasan las personas, que luego hago este inciso, hablo del documental y luego seguimos con las fases. Y él era la primera vez que escuchaba hablar de esas fases como tanta gente, ¿no? Porque son cosas que yo he recogido, he investigado y he visto que sigue este patrón, ¿no? Entonces, él propuso hacer un documental sobre cómo se trasciende, ¿eh? Cómo se trasciende. Entonces, pues eh, empezó a diseñar este documental y él también ha ido pasando por una serie de etapas o de fases. Luego llegó ya la pandemia en el año 2020 y eso quedó un poco ahí aparcado, ¿no? Pero después lo ha vuelto a retomar y va a hablar, el documental se lo quiero ofrecer a Netflix porque va a hablar de los fenómenos de la perimuerte, lo que yo estoy hablando, ¿eh? Y otros fenómenos que pueden suceder justo después de desencarnar, como son las experiencias cercanas a la muerte. Mira, en la experiencia cercana a la muerte es que ahí hay un estado que yo le llamo el área del tránsito, ¿m? Que tú a ese estado puedes acceder de una forma brusca o abrupta, súbita, cuando tienes una experiencia cercana a la muerte. Se te para el corazón, no hay riego cerebral, ¡pum! Y pasas directamente a ese estado. Hay un 18% de las personas que tienen esa muerte clínica que recuerdan lo que allí han visto. Y esas son las experiencias cercanas a la muerte. Primero se pasa como al plano astral, de manera que te ves fuera de tu cuerpo, en un cuerpo. Yo he tenido casos y le he preguntado, ¿con qué ojos veías? Porque tus ojos estaban cerrados y te veías allí, ¿con qué ojos veías? No me saben decir con qué ojos veían, pero veían quién entraba en la habitación, veían el pánico muchas veces que se forma en la sala de operaciones o en las urgencias, porque ven que, claro, has caído en parada cardíaca y está todo el mundo muy alterado. Ellos no están alterados, pero ven la alteración, sienten e incluso pueden llegar a saber lo que están pensando las personas que lo están atendiendo en ese momento. Y una vez que han visto esto, pues la mayoría pasan a otras cosas, porque eso se queda ahí y ya está. Pasan a otras cosas. ¿Qué quiero decir? Pues que a lo mejor pasan por un túnel y ven pues ciudades o ven paisajes o ven, ¿eh? Y lo que sí suelen ver son a seres queridos que ya han trascendido, suelen ver a seres espirituales que ellos llaman ángeles o guías o incluso le nombran como Jesucristo porque es una energía crística, no es que la persona, o sea, no es que ese ser te diga yo soy Jesucristo, no, eso no, pero ellos sienten esa energía crística, ¿no? La energía de Jesucristo. O la energía de la Virgen, esa señora que algunas ven, ¿no? De azul o de blanco, no dice yo soy la Virgen del Carmen, no, pero la persona siente que esa esencia o esa energía es la energía de la Virgen, ¿no? Yo creo que me explico, ¿no? También ven Sí, sí, sí. pues a seres desconocidos y el mensaje que le dan una serie de mensajes, pero hay un mensaje que se da casi en el 100% de toda la experiencia cercana a la muerte y es, no es tu momento, tienes que volver, no es tu hora, no es tu hora, no puedes estar aquí. La persona se resiste
en un primer momento, pero luego en muchas ocasiones le explican por qué tienen que volver, y la persona finalmente vuelve al cuerpo y cuenta con mayor o menor dificultad lo que le ha pasado. Dificultad me refiero a que algunas veces se lo calla, no quieren decirlo, estos son supersticiones, superchería. Hoy en día cada vez la gente se va abriendo mucho más a este punto, pero entran de súbito, entran en esa área del tránsito. La persona que está moribunda o que está bueno, agonizando, el cuerpo está agonizando, entra en ese estado, pero va entrando poco a poco, va entrando poco a poco. Esta señora que yo decía veía a su hermano, lo veía por la noche. Mira, después de la fase de aviso está la fase de la llamada. Las personas empiezan muchas veces a llamar a seres del otro lado para que vengan a ayudarle a hacer el tránsito. Y los del otro lado, en muchas ocasiones, que eso es una de las funciones de por qué vienen los del otro lado, le ayudan a la persona a hacer el tránsito. Les indican cómo tienen que hacerlo y están allí esperando a que esté esa persona preparada, que esté. Entonces empiezas o bien a llamar a la gente del otro lado o los del otro lado empiezan a llamarte a ti, como esta señora, el hermano, ¿no? Empiezan a llamarte. Y luego finalmente están ya en la última semana, a lo mejor, la fase de las visitas. Cuando aparece la fase de la visita es que el tránsito, por eso pongo una guía para cruzar al otro lado, ¿no? Porque voy diciendo por las fases por las que pasa la persona. No es lo mismo la fase de aviso, que puede ser por un sueño, por una intuición, una premonición, una visión, como ya he explicado. La fase de la llamada, la persona empieza a llamar a los seres del otro lado y eso viene, o sea, es que me lo han contado y además usan prácticamente las mismas palabras. Es que palabras típicas, frases típicas, Joaquín. Te dice, oye, tú has visto, le dice, la persona le dice al hijo o a la mujer o a quien, al acompañante, a la familia, ¿no? Dice, oye, ¿tú has visto a mi madre? Y la familia se dice, pero hombre, si tu madre se murió hace ya, dice, sí, sí, pero me dijo que iba a venir y todavía no ha llegado, pues me extraña. Y luego siguen la conversación normal, ¿eh? Siguen, o sea, no están ni delirando, ni alucinando, ni nada, pero esas frases que utilizan, oye, ¿tú has visto a mi madre? ¿Tú sabes dónde está mi padre? Pues no. ¿Tú has visto a mi padre? ¿Cómo voy a ver a tu padre, hombre, si tu padre ya se fue? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero es que me dijo que iba a venir y no ha venido todavía. Qué raro, ¿no? Eso, y por lo demás están perfectamente. O sea, no tienen no tienen una alteración psicológica, no están en un delirio, pero preguntan. Eso es una fase de la llamada, están preguntando por el otro. Ahí todavía queda un poquito en el tránsito, pero cuando ya empieza la fase de las visitas, en donde ya la persona, ese velo se ha ido descorriendo y empiezan a ser, pues eso, medium, ¿por qué? Porque ven a lo del otro lado. Uno de los mensajes, ¿a quiénes ven? Pues a los mismos que ven las personas que están, que han tenido una experiencia cercana a la muerte. La misma, o sea, los mismos seres. Ven a seres queridos, ven a seres espirituales, ven a personas que ellos no saben muy bien quiénes son, y te los describen pues como un ángel o te lo describen como ancianos, pero no son ancianos, es que van como de blanco. Y ahí el mensaje que le dan, si en la experiencia cercana a la muerte el mensaje que le dan es no es tu hora, aquí el mensaje que les dan es prepárate, vamos a hacer un viaje. O ya descaradamente le dicen, es tu hora, estamos aquí porque es tu hora, ha llegado tu hora.
Entonces, yo me pregunto cosas. En el libro me hago muchas preguntas, Joaquín, ¿no? Porque cada caso me habría una pregunta, ¿no? Si cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, hay un tío, un padre, un ser de luz, un guía que te dice tienes que volver, que no es tu hora, y cuando estás en ese periodo de trascender, te dan a decir vamos a hacer un viaje, prepárate o ha llegado tu hora, ¿eso quiere decir que todos tenemos una hora? Claro. Porque claro, Yo entiendo que desde luego, desde mi punto de vista, según dicen nuestros guías, tenemos establecido ese momento, ¿no? O las respiraciones incluso que tenemos ya, bueno, predichas o para el momento de nuestro final. Nosotros lo entendemos así también. De hecho, fíjate que quería preguntarte porque nos están haciendo llegar a través de Facebook algunas cuestiones. De ellas era si, por ejemplo, son las mismas fases que tú tienes estudiadas para todos los casos, las fases son iguales, pero es muy curioso porque hay una persona que, bueno, que tú conoces, que es también familiar mío, que siempre me pregunta y ha vuelto a preguntarlo hoy. ¿Tú crees, Lola, que en una muerte súbita también se ha dado ya este tipo de fases, aunque sea una muerte tan rápida? es muy interesante lo que dices, porque, como te digo, este tema está sin investigar, así tal cual, sin investigar. Em, entonces, en una muerte súbita, ¿se han dado esta fase, por ejemplo, la fase de aviso? ¿Eh? Pues mira, cuando empecé a pensar que a todos se nos iba a avisar de alguna manera, cuando me encontraba con casos de muerte súbita, le preguntaba al familiar, o a la persona, pues le preguntaba si había notado algo o si le había sucedido algo o si la persona había dicho algo y para mi sorpresa, porque yo sigo sorprendiéndome con esto, Joaquín, yo sigo sorprendiéndome. Resulta que esas personas habían, por ejemplo, te voy a poner ejemplos, ¿vale? Mira, el ejemplo de un chico de 32 años que era el hijo de un compañero médico del centro de salud donde yo trabajo. Un día, jugando al pádel, se desplomó y ahí se quedó. Una muerte súbita. El chico estaba sano. Resulta que este chico se había casado en mayo. Y yo recuerdo la boda, bueno, la madre yo no fui, pero bueno, recuerdo todos los preparativos, bien, porque había sacado una oposición y se había ido a vivir fuera de la comunidad andaluza. Se había casado en mayo y falleció abril del siguiente año. Se había casado, se había ido, vale. Y entonces cuando sucede esto, pues la madre se va a esa población para atender a su hijo, claro, todo lo que son el funeral, etcétera, y atender a la nuera, ¿no? Porque la nuera había sido un shock tremendo, tremendo. Recién casados, tú te imaginas, ¿no? De la misma edad, recién casados, bien. Entonces, le ayuda a la nuera pues a arreglar los papeles porque la chica está totalmente destrozada, la ayuda a hacer los papeles, etcétera. Y van al banco, uno de los días, pues van al banco. Estas cosas burocráticas que es mejor hacerlas acompañada con alguien. ¿eh? Entonces llegan al banco y el del banco, bueno, pues le dice, oiga, usted sabe que en diciembre su marido, bueno, ya, había hecho un seguro de vida en favor de usted. Quedaron en shock, porque ¿quién con 32 años recién casado hace un seguro de vida para la viuda? Ni siquiera tenían hijos. No llevaban ni un año casados. ¿De verdad eso es común y es corriente? Yo lo dejo ahí. ¿Qué chico de No, no, está 32 claro. años
¿Es normal o no? Yo no lo veo muy normal. No, 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 claro que no. Para mí es la No. primera vez que alguien me contaba algo similar, porque si tienes hijos, pues tú dices, hombre, si un día me pasa algo, yo quiero que mis hijos o mi mujer me comprenden, pero no con 32 años, a lo mejor un poquito más avanzado, si tienes, en fin, en otras circunstancias que te puedas plantear de una manera lógica, con la mente ordinaria, te puedas plantear estas cosas, pero que de repente ese chico se hiciera. Y en otra ocasión, te cuento casos, ¿no? Porque, como te digo, está sin investigar. En otra ocasión, una señora, después de una conferencia que di, se me acercó y me dijo, "Mm, mire, mi marido murió con 50 y poco años de un infarto. Le dio un infarto súbitamente y se murió. Estando sano. No preveíamos, ya te digo, con 50 y poco años, que fuera a pasar de esa forma tan fulminante. Pero es que 6 meses antes de esto, a él le dio por hacer testamento y yo se lo quitaba de la cabeza, me decía esta señora. Y él que quería hacer testamento con una testarudez enorme y una perra que cogió y yo, pero anda ya, hombre, pero bueno, y a estas prisas, ¿a qué vienen? De manera fulminante. Un día, en la consulta, me viene una mujer que me dice que está triste porque hace 2 o 3 meses la madre había fallecido de un infarto. Muchas veces estas muertes súbitas son de un evento cardiovascular, o bien un infarto o bien algo cerebral, ¿no? Una trombosis, un derrame, en fin. Que la madre había fallecido súbitamente de un infarto, que la mujer que no estaba, no tenía factores de riesgo, vamos a decirlo así. Entonces, yo ya pregunto y le dije, bueno, y previamente a ese infarto, ¿te había comentado algo que a ti te sonara un poco fuera de lo habitual? ¿Te había dicho algo tu madre? No sé, un sueño, yo qué sé, algo o había hecho algo que a ti te sonara. Bueno, esta señora se me quedó pálida y me dijo, mire usted, un mes antes, dice, ahora lo recuerdo porque eso se me había quedado en la memoria, pero ahí, dormido. Pero ahora que usted lo dice, un mes antes de fallecer, pues mi madre me contó que mi padre, que ya había trascendido, se le había aparecido, sin más. Simplemente lo vio, le sonrió y desapareció. Entonces, ¿estas fases existen? Yo creo que sí. ¿Están investigadas? No, porque esa señora que me contó lo de su madre, que había visto a su padre un mes antes en una aparición que se le había aparecido, si yo no le pregunto, a mí no me hubiera dicho nada. ¿Me entiendes? O sea, estos Sí, fenómenos, sí, estas cosas que trascienden a lo que es el cuerpo, no tienen nada que ver con el cuerpo, que trascienda lo que es lo emocional ya lo hemos visto así un poquito, ¿no? Lo que son los aferramientos a las joyas, a lo material, a un enfado que tú tengas, a una venganza, a una ira, a un afecto, porque te pueden enganchar tanto las emociones positivas, los apegos que llamamos, como las negativas. Si tú te has ido con una emoción de venganza, eso te está aferrando a este plano, porque son cosas que han pasado en este plano. Pero también si tú tienes un amor inconmensurable por tu madre, por tus hijos, pues te vas a quedar allí pendiente de ellos hasta que sueltes ese apego y veas que, claro, que es que cada uno tiene que hacer su vida y estamos menos tiempo aquí pasamos muy poquito tiempo y donde pasamos el mayor tiempo de nuestra existencia es en el otro lado, aquí estamos no hay menos. O sea que por eso la gente cuando va al otro lado tiene esa sensación certera de que han llegado a su hogar,
porque nosotros no somos de aquí, Joaquín. Nosotros somos del otro lado. Aquí estamos viviendo una experiencia humana. Entonces, pasan estas fases, pues hay que investigarlas, pero mi experiencia, yo puedo hablar de mi experiencia es que sí, que las personas pasan por estas fases. Bien, Lola, yo quería seguir comentando al hilo de lo que tú dices, que claro, vivimos en un mundo en el que ya hemos dicho antes que estamos teniendo una apertura bastante fuerte a lo que es lo espiritual, pero claro, yo entiendo que hay muchas personas que a lo mejor, tal como tú estás comentando, vamos a suponer un mes antes, tienen una sensación de que tienen que hacer algo, una sensación de que algo va a pasar y tienen que arreglar una serie de situaciones, o simplemente han podido tener una visión, como tú estás comentando, y por el hecho de estar educados en otro tipo de conocimientos, pues puede que sea que tengan visiones efectivamente de visitas de familiares espirituales y no les den la importancia más allá de que haya sido un sueño. Y entiendo que puede ser, como tú estás comentando, pues realmente un aviso para todas esas personas que están teniendo esa percepción. Luego, por ejemplo, mira, aquí al hilo de lo que estamos hablando, preguntan en Facebook, también un compañero de la asociación de Instituto AMES, él, pues bueno, tiene sus creencias, como todas las personas, y bueno, una persona que dice que siempre lo dice, ¿no? Que él pues cree en el bien, en el hacer las cosas pues por ayudar a todo el mundo, sean como sean los demás. Y él, claro, se hace una pregunta que yo puedo responder, pero como tú eres la invitada, quisiera ver qué punto de vista tienes tú, porque él piensa que si Dios existe como tal y Dios es tan grande y Dios nos quiere tanto, ¿en qué cabeza puede entrar que Dios crease un purgatorio? Que entiendo más que viene esa creación a lo que tú estás comentando antes, que sería más algo mental, un estado vibratorio, ¿verdad? ¿Tú qué opinas en este sentido? Bueno, mira, Joaquín, yo opino que las religiones, ¿vale? Han hecho, han perpetuado de generación en generación el hecho de que tenemos un espíritu, ¿eh? Y eso lo han hecho las religiones. Pero han puesto a Dios fuera del hombre. Y Dios no está fuera, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Todo lo que vemos es la creación, todo lo que vemos es el infinito creador, todo. Pero hay distintas bandas de frecuencia. Fíjate que es fácil ver aquí en este plano cómo llegan a tu vida personas que están en tu mismo nivel frecuencial. Son con las que mejor encajas, son con las que te entiendes mejor. Y hay gente que no te entiendes con ella porque es que está en otro nivel de frecuencia. Cuando pasamos al astral, hay cosas que no podemos pasar al plano de luz. Siempre se nos va a dar es como si llegáramos con contaminación de este plano, ¿vale? Aquí hemos venido a la guerra, estamos teniendo una serie de experiencias, pero el espíritu, ¿vale? Saca conclusiones de lo que es la experiencia. El espíritu no experimenta, el cuerpo humano, el humano sí es capaz de experimentar. Pero al llegar al mundo espiritual, en el mundo espiritual estas cosas no pasan al mundo espiritual, se quedan donde se tienen que quedar. Y el purgatorio es una fase dentro de lo que es el tránsito en donde nosotros hacemos una revisión de vida. Vamos haciendo una revisión de vida y vamos entendiendo, poniendo a cada cosa en su sitio, perdonando si hemos tenido que perdonar a alguien, perdonándonos a nosotros, que es lo que más nos cuesta, perdonarnos a nosotros, por qué fui tan tonta, por qué no lo vi venir, por qué no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Toda esa autocrítica que nosotros nos hacemos.
Y ya una vez que hemos analizado y hemos puesto en su lugar todo este tipo de emociones o de apegos, ¿no? Hay que ver lo que yo trabajé para tener mi casa o para tener mi coche o para tener mi herencia, ¿no? Y ahora quién se la está quedando, pues si se la están despilfarrando, si no lo sé, me lo invento, ¿vale? Gente que, personas que estén muy aferradas a este plano, pues hasta que eso no se disuelva, qué duda cabe que uno no está en el nivel frecuencial ni preparados para pasar a un mundo espiritual en donde le ha sacado el jugo a la experiencia, pero ya no estaba pegada a ella. ¿Me entiendes? Sí, 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 totalmente. De hecho, yo quiero aprovechar esta ocasión, al hilo de lo que tú comentas, pues para una experiencia de lo que es trascender dependiendo del estado vibratorio que tienes. Yo no sé si lo comenté contigo el día que tuvimos ese tiempo tan agradable, que pudimos comer con tranquilidad allí cerca de donde tú vives, pero Ujú. tuvimos una experiencia en un hospital de Sevilla en que trascendieron al mismo tiempo dos personas. Una era una señora mayor y en la habitación de al lado era un hombre más joven. El primero en trascender fue este chico más joven y conforme sale del cuerpo se le veía corriendo por los pasillos del hospital, de un extremo a otro, corriendo, corriendo, corriendo. Y entonces este medium que me acompañaba intentó pararlo y decirle que qué hacía, que qué hacía, por qué corría. Y decía, no, 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 déjame, que tengo prisa, que tengo prisa, que tengo prisa. Y claro, no atendía razones ni a intentar comunicarse. Y por otro lado, trascendió una señora mayor. Esta señora mayor se ve cómo sale del cuerpo, se acerca a la misma puerta de la habitación que coincidía y ve pasar a este muchacho corriendo, se queda observándolo, lo mira, sonríe, nos mira, se sonríe una vez más, como diciendo, este está fatal, se abre una puerta de luz y esa señora se elevó directamente. Entonces, la visión fue pues muy, muy descriptiva y muy gráfica y no sé, y muy educativa de lo que puede suponer un tipo de estado de conciencia o de vibración dependiendo de la Es persona, que en definitiva es lo que estamos comentando, ¿verdad? totalmente. Efectivamente, o sea, porque esto no tiene nada que ver con, te digo mi opinión, esto no tiene nada que ver con Dios. Esto tiene que ver con su creación, que somos nosotros, ¿no? Todos somos Dios y todos aprendemos una serie de reglas o de leyes por las que se rigen estos planos, ¿no? Aquí está la causa y el efecto, ¿no? Por ejemplo. Y vamos pasando en ese recorrido a nuestro mundo espiritual, a nuestro mundo que es nuestro verdadero hogar, en el cual algunas veces me pregunta esto interesante, Joaquín, me preguntan, bueno, pero hay gente que se reencarna directamente del astral. Yo no lo creo así. No lo creo así porque hay una fase dentro de nuestra evolución álmica que es la de la preparación y planeamiento de una nueva encarnación. Y eso tú no lo puedes hacer en el astral. ¿Eh? O sea, eso no lo puede hacer. Este chico que va corriendo de un sitio a otro, de un sitio a otro, en algún momento, antes o después, da igual, en algún momento, cuando corresponda, se dará cuenta de que a lo mejor ha muerto joven. Y a lo mejor eso era lo adecuado y a lo mejor eso era hasta lo que él había planeado en un momento determinado. Siempre va a haber personas, tus guías van a estar contigo eh, en todo momento. Mira, la gente joven, a no ser que haya hecho un trabajo previo, que mucha gente lo hace, considera que es injusto el marcharse joven. Con lo cual, no aceptan que han muerto. Y es una de las primeras fases, de los primeros requisitos para pasar al otro plano, al plano de luz. Necesitas saber dos cosas. Primero, que has muerto. En la película El Sexto Sentido, Bruce Willis no sabía que había muerto. Con lo cual, ¿cómo vas a pasar al plano de luz si tú todavía no sabes que has muerto? Primero, saber que has muerto y segundo, aceptar que has muerto.
Hay gente que sabe que está muerta, pero lo considera muy injusto. La película Ghost, el protagonista sabe que ha muerto, pero ahí hay una venganza de por medio que le está aferrando a este plano y no se va hasta que resuelve ese conflicto. ¿Y dónde lo resuelve? Pues lo está resolviendo en el otro lado. ¿Con ayuda de los de aquí? Pues sí, ¿vale? Porque se pone en contacto con un medio, etcétera, ¿no? Pero tiene que resolver eso, esa venganza, ¿no? Esa injusticia que se había cometido con él, la tiene que resolver de una manera o de otra. En este caso lo resuelve haciendo justicia. Tú me has matado prematuramente, me has asesinado, pues vas a pagar por lo que me has hecho, ¿no? Esa deuda kármica, ¿no? Tú me haces esto y el karma, bueno, viene a igualarlo. Y entonces, cuando esa justicia queda resuelta, es cuando se va. Querrá mucho a la Demi Moore, pero no era lo que le estaba pegando aquí. Aquí le apegaba esa venganza, ¿no? De decir, me has truncado la vida, ¿no? Y una vez que eso se ha resuelto, el chico se marcha, pasa al plano de luz. Entonces, bueno, no sé si me he aclarado, Joaquín. Sí, 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 por supuesto que sí. De hecho, ya te digo que se nos ha ido volando el tiempo, Lola. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Quisiera, eso, bueno, una última pregunta que se ha quedado en el tintero de un compañero de la asociación, que bueno, lo que él comenta yo creo que es algo que, bueno, quizás, no sé, quizás para mí sea bastante común, quizás para ti, pero hay personas que a lo mejor no lo son, pero él comenta que cuando fallece su padre lo avisó con un tiempo antes de que el padre sabía que se iba a morir y comenta aquí que estando él trabajando en Almería se le presentó su padre para despedirse. De estos casos yo supongo que tendrás tú también bastante, ¿verdad? Claro, claro. Mira, las fases que yo he descrito son la fase de aviso, la fase de la llamada, la fase de la visita y la fase de las despedidas, donde también expongo varios casos. En la fase de las despedidas, la persona está trascendiendo, ya no solamente ha adquirido la habilidad psíquica de la mediunidad, sino que adquiere la habilidad psíquica de la bilocación. Pueden estar en dos sitios a la vez. Estar en el hospital y aparecerse a su hijo, como le pasó a este amigo que tú dices, ¿no? Pueden estar en dos sitios a la vez. Bien, Lola, pues nada, para acabar, porque es que nos hemos quedado sin tiempo, nos gustaría saber dónde podemos adquirir tu libro, porque hay muchas personas que están interesadas. Aquí lo tenéis, El final es el principio, de la doctora Lola Aparicio, ya en tercera edición. Los libros están volando de las estanterías de las librerías, porque es que es apasionante todo lo que se cuenta dentro, porque son experiencias reales de personas que han tratado con la doctora Lola Aparicio. Cuéntanos, ¿dónde lo pueden encontrar, Lola, por favor? Mira, la editorial es la editorial Luciérnaga, que es del Grupo Planeta. Entonces, lo tenéis en la Casa del Libro, lo tenéis en el Corte Inglés. Si lo buscáis en el Google, ¿vale? Lo ponéis. Está en FNAC, en Agapea, está en todas esas plataformas. O sea que simplemente ponéis Doctora Lola Aparicio y ya te sale Planeta de Libros y ahí te dan un montón de opciones o de sitios donde lo puedes adquirir, aparte de físicamente en las librerías, sobre todo en la Casa del Libro, porque la Casa del Libro es de la editorial Planeta, no sé si lo sabíais, entonces, pero vaya que está en la librería y lo podéis encontrar por internet, fácil, muy fácil. Muy bien, Lola, pues nada, espero que nos conceda más adelante otra entrevista, porque se ha quedado pues nuestros seguidores con ganas de muchísimo más. Están comentando que se les ha hecho súper corto, a mí también, porque cuando se disfruta de un tema, pues se va el tiempo pues así de volado. Y lo dicho, que espero que pronto podamos volver a tenerte con nosotros. Mira, me parece muy bien, Lola, Joaquín, pues nada.
porque espero volver a veros muy pronto, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias y nada, un fuerte abrazo, Lola, muy amable, gracias por todo. Adiós, adiós.